Bien. Ilustrísimas autoridades, señor alcalde, señor párroco conciliario de la cofradía y junta directiva, cofrades honoríficos, hermanos oficiales, señoras y señores que hoy nos acompañan. Sean todos bienvenidos a la sede de la cofradía de Nuestra Señora de la Encarnación. Para nosotros es un placer tenerles aquí. Nos reunimos esta tarde para informar con la conferencia de don Miguel Ángel Hervás Herrera de las acciones realizadas en el Cuarto de los Mártires en el santuario de nuestra patrona. La intervención en este edificio ha sido siempre una constante en la Junta Directiva de la Cofradía. Así dan fe las actas del 31 de mayo del 96 y de las Asambleas Generales del 25 de marzo del 97, del 25 de marzo del 99, 20 de marzo del 2003, en las que se informa de las próximas obras y de los usos para el culto y para otros usos que se le pretendía dar al cuarto capilla de los mártires en ese tiempo. Como ya se anunció en la Asamblea General Ordinaria de fecha 26 de marzo del 2022, y siguiendo las instrucciones dadas por los técnicos de cultura de la Junta de Castilla-La Mancha, se comenzó en el año 2021 con las primeras medidas para declarar el santuario y su entorno como bien de interés cultural, interviniendo en los edificios y terrenos propiedad de la cofradía. Un proyecto que se inició en el año 1995 con el levantamiento planimétrico y que posteriormente se abandonó. Siguiendo esta línea, se intervino en el campo de tiro y ahora en el cuarto capilla de los mártires. Previamente al inicio de estas obras, por parte del arqueólogo don Miguel Ángel Hervás y del arquitecto don Francisco Rabadán, de Línea Arquitectos, se habían aportado los documentos precisos para recabar las autorizaciones de la Junta de Castilla-La Mancha, quien las autorizó por un escrito el 17 de noviembre del año 2022 del delegado provincial de la Junta, de Consejería de Educación, Cultura y Deportes, con número de expediente 22-2605. Como saben, todos estos trámites son necesarios, al estar inventariado el santuario de Nuestra Señora de la Encarnación con el número 07/13-031-0041, incluido en el ámbito de protección arqueológica A3, Calatrava la Vieja, como entorno de protección yacimiento arqueológico de Calatrava, con el que comparte historia, como de todos es bien sabido. Las obras de esta restauración comenzaron el 25 de noviembre del año 2022, realizándolas la empresa local Daniel Moya. Lo que en un principio se planteó como una obra para evitar el daño de la estructura, debido al mal estado de las cerchas, la persistente humedad no controlada en los paramentos, y para liberar la gran cantidad de capas de pintura sin importancia que existían sobre el yeso viejo pardo de cocina artesanal para pintar posteriormente sobre él, ha resultado ser un descubrimiento arqueológico de primer nivel, como se verá en la presentación. Por lo anterior, se comunicó a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Obispado de Ciudad Real esta nueva realidad, recabando y aportando toda la información relativa al mismo, de su uso como lugar de culto y de sus vicisitudes. Este descubrimiento completa la realidad religiosa del santuario, permitiéndonos conocer mejor los detalles del culto desarrollado en este preciso lugar, y consolida el especial vínculo de unión con la Orden de Calatrava desde que el séptimo maestre Rodrigo Garcés ordenara la edificación de la ermita de los mártires para dar culto a los habidos tras la batalla de Arcos en el año 1195. Un culto que es nuestra cuna, como escribió en sus definiciones el cardenal Lorenzana en el año 1785, y que el obispo hoy beato Narciso de Estenaga y Echavarría definiría en la laudatio histórica de la coronación de nuestra patrona el 13 de febrero de 1929 como las fuentes de donde fluyen las aguas de la piadosa devoción por la que santamente están afectados todos los habitantes de esta región. Con este proyecto, la cofradía aporta su grano de arena a la difusión de nuestros orígenes y de lo aquí ocurrido, principalmente tras la batalla de Arcos en el 1195 y el 1 y el 2 de julio de 2012, previos a la batalla de las Navas de Tolosa. Muchas veces, por estar acostumbrados a verlo a diario, no nos paramos a darle importancia y corremos el riesgo de no valorar lo que tenemos delante. Caminamos hacia la celebración del centenario de la coronación de nuestra patrona en el año 2029. Estas acciones y otras están destinadas a preparar esa solemnidad para que, llegado el momento, se pueda manifestar ante el pueblo cristiano la importancia religiosa, histórica
y patrimonial que tiene nuestra cofradía. Todos los hermanos y oficiales y los habitantes de Carrión en general debemos sentirnos contentos y, si me permite, orgullosos al recuperar dentro del santuario este edificio como lugar de culto. Seguro que nos ayudará a conocer mejor la importancia del legado histórico del que somos herederos y depositarios. Desde aquí, animo nuevamente a todos a participar en este proyecto con sus aportaciones económicas y así inscribir sus nombres en el acta que, cuando se bendiga la capilla, se introducirá en la cápsula de la memoria que está ahí preparada para que la puedan ver. Ya sin más, les dejo pues con nuestro arqueólogo de cabecera, que tiene autoridad suficiente y que ha dirigido esta campaña junto con la del campo de tiro y con otras que dirigirá si Dios quiere. Como les digo, sin más les dejo con don Miguel Ángel Elbás Herrera. Muchas gracias por su asistencia. Bien, buenas tardes. ¿Se oye bien? Bien. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias a la Junta de Gobierno de la Cofradía de Nuestra Señora de la Encarnación por haberme invitado hoy a presentarles aquí los resultados de la restauración del Cuarto de los Mártires. Muchos de ustedes recordarán que el año pasado presenté una conferencia sobre historia y arqueología del santuario. Además fue tal día como hoy, precisamente. Hoy se cumple un año. Y bueno, esta otra va a estar centrada específicamente en el Cuarto de los Mártires, que es una pequeña parte del santuario en su conjunto, y específicamente en los trabajos de restauración realizados entre noviembre de 2022 y enero de 2023, como bien ha comentado José Antonio. Bien, de sobra saben ustedes dónde está el santuario y el Cuarto de los Mártires, pero bueno, a modo de introducción, nos encontramos, el santuario está en término de Carrión de Calatrava, próximo al límite norte de la provincia de Ciudad Real, en la submeseta sur, dentro de la comarca del Alto Guadiana. Aquí tenemos un mapa comarcal donde podemos resaltar la ubicación del santuario, que aparece en los mapas de escala 1:50.000. Está junto a la margen izquierda del río Guadiana, unos 1.700 metros aguas arriba de su confluencia con el arroyo Valdecañas, a unos 11 kilómetros en línea recta de la capital provincial, unos 6 kilómetros al norte del núcleo urbano de Carrión de Calatrava y también muy próximo al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Aquí vemos un mapa local donde se aprecia bien la proximidad del conjunto arqueológico, incluido el santuario, a la zona inundable histórica del río Guadiana. Vemos aquí resaltada la posición del santuario en su conjunto. Este es el recinto amurallado de Calatrava la Vieja, apenas hay 300 metros de distancia entre ambos elementos. Y además el santuario de hecho está dentro del yacimiento arqueológico porque fue construido, como veremos, sobre los restos de una antigua mezquita del arrabal oriental de la ciudad islámica. En esta ortoimagen también podemos ver la situación del santuario en relación con el recinto amurallado de la antigua ciudad islámica. Una perspectiva aérea donde se hace evidente esa proximidad, ¿no? esa relación tan estrecha entre ambos elementos destacados del patrimonio cultural, no solo del municipio, sino también de la región. Aquí tenemos en concreto, dentro del conjunto del santuario de Nuestra Señora de la Encarnación, en ese recuadro blanco marcamos la posición del Cuarto de los Mártires, al cual nos vamos a referir de manera específica. Bien, unas pinceladas de historia, aunque muchos de ustedes ya la conocen sobradamente y tampoco es el objeto de la intervención, pero por situar un poco el marco cronológico, ya sabemos que el santuario actual tiene su origen en el periodo islámico. En el mismo solar que hoy ocupa el santuario existe una mezquita que perteneció al arrabal oriental de la ciudad islámica en época omeya. Lo sabemos porque se ha conservado el arco de herradura de acceso a la sala de oraciones de la mezquita en el actual muro norte de la iglesia de la Encarnación. Y además, en alguna de las intervenciones arqueológicas que se han realizado en el entorno, hemos podido documentar restos del caserío circundante a esa mezquita de época omeya. El santuario en sí tiene su origen a comienzos del siglo XIII, inmediatamente después
de la batalla de las Navas de Tolosa y por iniciativa del séptimo maestre de la Orden, Rodrigo Garcés, bueno, pues se construye el santuario para conmemorar a los mártires caídos, a los mártires calatravos caídos en la batalla de Alarcos. Esta ermita, que ocupa el solar de la antigua mezquita, estará bajo la advocación de Nuestra Señora de los Mártires desde ese origen en el siglo XIII hasta muy avanzado el siglo XVII. Bueno, ahí tenemos una serie de fechas. 1575 corresponde a las relaciones topográficas de Felipe II, que recogen la primera cita documental conocida de la existencia del propio cuarto de los mártires. Y bueno, también es interesante, luego lo veremos, la visita de los visitadores de la Orden de Calatrava realizada en 1634, donde también se menciona este cuarto. Bueno, pues en 1642 está documentada la institución de la Cofradía de Nuestra Señora de la Encarnación, y que a partir de 1725 se convertirá en patrona de Carrión de Calatrava. Desde alguna fecha indeterminada entre 1642 y 1689 se produjo el cambio de advocación del santuario original de Nuestra Señora de los Mártires por la actual de Nuestra Señora de la Encarnación. Algunos datos, repasando un poquito estas pinceladas históricas y basándonos en la documentación. Bueno, pues aquí tenemos el texto de la Crónica de Rades, donde se refiere cómo los almohades, inmediatamente después de la batalla de Alarcos y durante el asalto a Calatrava, el asalto posterior a Calatrava, pues dan muerte a numerosos caballeros calatravos y los entierran en descampado, ¿no? Cuando se produce la recuperación de la zona a raíz de la batalla de las Navas de Tolosa, 17 años después, en 1212, bueno, pues el séptimo maestre, Rodrigo Garcés, manda edificar en aquel lugar una ermita con título de Nuestra Señora de los Mártires. Esta ermita, hay que destacar, que se corresponde con la actual iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, es decir, la que se construye sobre los restos de la mezquita omeya. Bueno, aquí es la noticia del traslado del convento principal de la Orden de Calatrava desde su lugar fundacional en Calatrava hacia lo que a partir de este momento se llamará Calatrava la Nueva. Y Rades nos cuenta cómo en ese traslado se llevan además los cuerpos de 6 de los maestres que estaban enterrados en Calatrava la Vieja. Y bueno, gracias a noticias de otros cronistas posteriores, sabemos que en este traslado también fue acompañado por la imagen de Nuestra Señora de los Mártires, que es la que conocemos hoy día, que está custodiada en la iglesia de Santiago, de Carrión de Calatrava, y que en este momento también es trasladada a Calatrava la Nueva. Bueno, antes hacíamos referencia a las relaciones de Felipe II, que en la respuesta 51 dejan muy claras la existencia de 3 edificios religiosos en este entorno. Uno de ellos es la ermita de Nuestra Señora de los Mártires, que dice que es una ermita de muro fuerte, que, como digo, es la actual iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación dentro del conjunto del santuario. También se refiere al cuarto de los mártires, que es el objeto de nuestro estudio, donde dice exactamente que junto a esa ermita hay una ermita pequeña que fue el sepulcro de los mártires que hubo cuando se ganó esta tierra, etc. Y por último, y para evitar cualquier otro tipo de confusión, se refiere con toda claridad a la iglesia que hay todavía dentro del Alcázar de Calatrava la Vieja, que es la iglesia fundacional de la Orden de Calatrava y que estaba intitulada bajo la advocación de Nuestra Señora de la Blanca. Bien, en la noticia de la visita de 1634 es especialmente interesante para nosotros porque, bueno, los visitadores hacen un relato de lo que ven en ese momento y bueno, ahí lo tienen destacado en negrita. La ermita de los mártires estaba en buen estado, no necesitaba intervenciones, pero se refiere, dice, la ermita de Santa Catalina, que está pegada al cuarto donde habita el santero, tiene necesidad de algunos reparos, emparejando el suelo holladero, mandamos se aderece por cuenta de dicha encomienda. Esta ermita de Santa Catalina evidentemente es el cuarto, lo que hoy conocemos como cuarto de los mártires, en donde en ese momento pues parece ser que se veneraba una imagen de esta santa, ¿no?, de Santa Catalina. Y bueno, luego también hace referencia al cementerio que rodea este conjunto, tanto la ermita de los mártires como la de Santa Catalina y el cuarto del santero, y además recomienda o pide que se haga una cerca para proteger el cementerio del ganado, del tránsito. Y bueno, pues aquí dice, hacia la parte de dicha vía de Carrión
se construye hasta cerca todo lo que dice desde el cuerpo de la ermita a la casa del santero y a la ermita de Santa Catalina. Es decir, el muro que hoy día sirve de entrada al patio de la ermita, con este portón grande que tiene, bueno, pues tiene su origen en esta visita de 1634. Y bueno, y ya sabemos que ese cementerio que rodea estos edificios, bueno, pues tal vez también albergara los restos de los mártires del Arcos que no fueron trasladados a Calatrava la Nueva en 1217. Bueno, aquí tenemos la primera noticia conocida de la existencia de la cofradía de Nuestra Señora de la Encarnación, que aquí dice que se instituyó en el año 1642. Y bueno, aquí dice que existe la cofradía de Nuestra Señora de la Encarnación, pero que se venera en la ermita de los Santos Mártires de Calatrava. Es decir, parece ser que la ermita todavía está bajo la advocación de los mártires. Sin embargo, en 1689 ya se cita como única advocación la de Nuestra Señora de la Encarnación. Es decir, en algún momento indeterminado entre 1642 y 1689 se produce el cambio de advocación del edificio. Bueno, esta diferencia ya la confirman de nuevo las descripciones del cardenal Lorenzana, refiriéndose a María Santísima de la Encarnación, que antiguamente se intitulaba María Santísima de los Mártires de Calatrava la Vieja. La imagen de Nuestra Señora de los Mártires, que es una talla en piedra policromada del siglo XIII, que había sido trasladada en 1217 a Calatrava la Nueva, fue trasladada en 1804 al convento de Nuestra Señora de la Asunción de Almagro. Pero con las desamortizaciones del siglo XIX, este convento queda abandonado a partir de 1840 y entra en proceso de ruina. De tal manera que hacia 1870, bueno, pues vecinos de Carrión de Calatrava se acercaron hasta el convento de la Asunción de Almagro para recuperar de entre los escombros esta imagen de piedra policromada del siglo XIII que representaba a la Virgen de los Mártires. Y la trasladan al santuario de Nuestra Señora, ya entonces de Nuestra Señora de la Encarnación, y la depositan en el cuarto de los mártires. Esto nos lo confirma... bueno, perdón, me he saltado una pequeña noticia del diccionario de Madoz, donde en 1848 también hace mención a este pequeño cuarto, dice, una capilla deteriorada, ¿no?, denominada ya entonces de los mártires, que está en la ermita de Nuestra Señora de la Encarnación. Y esta es la noticia de 1877 del Archivo Municipal de Carrión de Calatrava. El censo de ese año, de 1877, dice claramente donde la ermita de Nuestra Señora de la Encarnación, donde se ha restaurado la primitiva imagen de los mártires. Es decir, en esa fecha ya estaba la imagen de los mártires alojada en el cuarto que vamos a estudiar. Y por último, Ramírez de Arellano, en 1894, refiriéndose al cuarto de los mártires, dice esto, ¿no? Dice que es un cuartito de este siglo. Obviamente se confunde, ¿no?, en la datación, porque ya hemos visto cómo el cuarto de los mártires está citado por escrito desde al menos 1575 y también está muy claramente referenciado en 1634. Bien, la imagen de la Virgen de los Mártires estuvo en el cuarto de los mártires desde esa fecha de en torno a 1870 hasta 1936. En el contexto de la Guerra Civil Española, bueno, pues esta imagen resulta destruida y bueno, alguien recoge algunos restos y los guarda, de tal modo que muchos años después, hacia 1967, se entregan al Instituto para la Conservación y Restauración de los Bienes Culturales, bueno, pues para que se proceda a su restauración. Esta restauración se concreta finalmente en 1976 y bueno, pues en ese momento hay una brevísima exposición de la imagen recién entregada en la Catedral de Nuestra Señora del Prado de Ciudad Real, e inmediatamente la imagen viaja de nuevo a Carrión de Calatrava y es depositada donde está hoy día, ¿no?, en la iglesia de Santiago de Carrión de Calatrava. Bueno, estas son una comparativa, la fotografía de la imagen ya restaurada en 1976 y una imagen actual. Esta imagen, además, ha sido digitalizada, se ha elaborado un modelo digital tridimensional por parte de esta compañía estadounidense, Global Digital Heritage, con la cual yo colaboro asiduamente.
Y bueno, es un modelo tridimensional de altísima calidad que se puede ver y descargar de manera gratuita en el enlace que tienen en pantalla. Esta Virgen, bueno, a partir de los pocos restos que vieron, que se conservaban, fue, digamos, reconstruida también gracias a las muy detalladas descripciones que proporcionaban de ella tanto Inocente Herbás como Ramírez de Arellano. Bueno, el año pasado, como anticipaba, o sea, como recordaba al comienzo, ya expuse la historia y la arqueología del santuario, ¿no? Bueno, pues en ese momento hicimos un análisis detallado de las principales actuaciones arqueológicas que se habían realizado en el lugar en los últimos 30 años. No vamos a repetirnos, obviamente, y bueno, ya citábamos entonces, porque ya estaba en cartera, digamos, el proceso de restauración del Cuarto de los Mártires. Por repasar muy rápidamente, y a título meramente ilustrativo, bueno, pues en el año 94 se hizo ese estudio arquitectónico y planimetría que mencionaba José Antonio al principio. En el año 95 se excavó junto a la base del arco de herradura para descubrir el umbral original de la puerta islámica. En 1995 se produjo el hallazgo numismático, que hoy día se puede ver en el Museo Provincial de Ciudad Real al hacer la fosa séptica de los servicios. En el año 99 se realizó el seguimiento arqueológico de la excavación de las zanjas para alumbrado de las arboledas, que dio como resultado la documentación de un caserío muy denso de época omeya en el entorno de lo que había sido esa mezquita del Arrabal Oriental. En 2006 se realizó la construcción el seguimiento arqueológico de la construcción de una fosa séptica que no produjo resultados. Ese punto que tienen marcado con el número 5 resultó ser estéril. En 2006 se realizó la replantación de la parte norte, de la arboleda norte, y bueno, también se documentó que había sido una zona estéril desde el punto de vista arqueológico, dado que forma parte del área inundable del río. Y en 2021, por último, se realizó el seguimiento de la eliminación del campo de tiro, que sí que permitió identificar los restos de un edificio islámico vinculado al arrabal oriental de la ciudad. Y ya por último se mencionaba la restauración del Cuarto de los Mártires. Bien, en cuanto al proyecto de restauración, como ya ha anticipado José Antonio, se ha realizado bajo la dirección facultativa de Francisco Rabadán Vanegas, arquitecto del estudio Arquidelínea de Villarrubia de los Ojos. La dirección arqueológica me correspondió a mí, que pertenezco a la empresa Baraca Arqueólogos. La ejecución material corrió a cargo de la empresa local Construcciones y Reformas Daniel, de aquí de Carrión, con la colaboración de otras empresas de electricidad y de carpintería, y se desarrolló básicamente entre noviembre de 2022 y enero de 2023, con algunos detalles que se han terminado pues, en fechas muy recientes, ¿no? Los mármoles, el metacrilato, etc. Bueno, los objetivos de la intervención eran los que tienen en pantalla: reparar la estructura de cubierta, que estaba dañada, limpiar la cubierta de teja, que impedía que el agua de lluvia corriese debidamente, reparar los revestimientos del interior, sustituir el solado, renovar la instalación eléctrica, el sistema de alumbrado y también las carpinterías. Bien. También ha mencionado antes José Antonio el nivel de protección del edificio. Ya lo ha dicho él: ámbito de protección arqueológica del municipio, área de protección de Calatrava la Vieja. De hecho, está dentro del propio yacimiento arqueológico, y además el santuario en su conjunto está inventariado con número propio. Entonces, la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha obliga, en casos de intervención en este tipo de bienes, pues primero a justificar debidamente la intervención, hacer una descripción previa detallada de los valores patrimoniales del bien y de su estado de conservación, de las causas que incidan en su deterioro, hacer unos estudios previos que garanticen el adecuado conocimiento del bien antes de la intervención, y una propuesta técnica que incluya la metodología, los productos y los materiales a emplear. Cumplidos todos esos trámites, dimos comienzo a las obras. Bueno, este es un plano del yacimiento, del santuario, de aquella primera acción de 1994, donde destacamos en rojo la situación del Cuarto de los Mártires. En esta vista aérea, de nuevo, podemos ver ese pequeño cuerpo de fábrica, y aquí lo tenemos en una vista frontal de la fachada sur. Aquí no se ha tocado. Esto está exactamente igual que estaba antes de la intervención. No ha habido ninguna novedad a este respecto. Bien, en cuanto al estado previo, aquí tenemos la estructura de cubierta, que, bueno, así a simple vista pues parece estar bien, ¿no? Pero si aguzamos un poco
la vista, vemos ahí unas manchas de humedad importantes por filtraciones de cubierta, no debidas tanto a goteras o a tejas rotas como a esta falta de limpieza de las canales del tejado que impedía que el agua de lluvia circulase con la velocidad adecuada. Y por otra parte, había serios problemas de estabilidad en los apoyos de las cerchas. Ven que es una estructura de cubierta muy sencilla, son 4 cerchas trianguladas, con sus 4 correas por faldón, las 2 correas superiores de cada, la correa superior de cada faldón constituye la cumbrera de la cubierta, pero parece evidente que estas cerchas fueron reutilizadas de algún otro sitio, en algún momento determinado de la historia del santuario, porque son más estrechas que el edificio. Y por eso tienen estos defectos de apoyo, incluso aquí se ve otro más, tanto en el tirante como en los pares. Entonces eso generaba problemas de falta de estabilidad, aparte de algunas piezas afectadas por xilófagos y por la pudrición por humedades de cubierta, ¿no? Aquí vemos cómo los pares apenas penetran en la pared, y aquí tenemos de este detalle, lo van a ver más de cerca, como aparte de la pudrición de la madera está el par totalmente fuera de su sitio, ¿no? Esto se podría caer en un determinado momento. Era necesario intervenir. Los paramentos interiores presentaban este aspecto. Como ven, la parte baja, hasta 1,35 m de altura, los revestimientos previos, de yeso y demás, habían sido eliminados. No sabemos exactamente cuándo, pero vamos, en fechas muy recientes, probablemente dentro del siglo XXI o tal vez a finales del XX, habían sido eliminados por problemas de humedad capilar. Y bueno, lo que se había hecho había sido picar los enlucidos, aplicar cemento Portland, una capa de hasta 5 centímetros de espesor, que ya se explicó el año pasado que el cemento Portland es abiertamente incompatible con intervenciones en patrimonio, en edificios históricos, plantea numerosísimos problemas, es un elemento rígido, no transpirable, plagado de sales, que no hace sino perjudicar a las fábricas históricas, ¿no? Entonces, el problema que se pretendía corregir, que era el de la humedad capilar, lo que hizo fue agravarse, porque lo que hace el cemento es encapsular la humedad capilar y la obliga a subir cada vez más arriba. Y de hecho se pueden ver las manchas de humedad como ya han rebasado la parte de cemento y se están extendiendo hacia arriba por el resto de las paredes. Bueno, pues así estaban todo el perímetro del edificio. Era, por lo tanto, urgente eliminar estos revestimientos claramente inadecuados para favorecer la transpirabilidad natural de las fábricas históricas. Lo tenemos en todo el perímetro del edificio. Hemos visto antes la pared sur, esta es la oeste. Y bueno, pues el pavimento también presentaba era inadecuado, ¿no? Pues esta baldosa de grés industrial, que además de evitar la transpirabilidad también de las humedades capilares del subsuelo, pues obviamente no reúne la calidad estética requerida para un monumento, ¿no? O sea, este pavimento puede estar bien en una cocina campera, pero no en una ermita del siglo XIII, ¿no? Bien. Dentro de la fase previa, de la fase de estudios previos, se planteó desde la Dirección Arqueológica realizar una serie de catas murarias, en previsión de que los revestimientos antiguos, obviamente del tercio del muro hacia abajo, habían desaparecido picados para sustituirlos por cemento Portland, pero de ahí hacia arriba existía la posibilidad de que hubiera revestimientos con valor de patrimonio, que pudieran estar decorados o que nos proporcionaran algún tipo de información acerca de la historia del edificio. Entonces se planteó la necesidad de realizar 7 catas murarias de 40 por 40 centímetros, que se numeraron del S1 al S7. Y bueno, pues aquí estoy yo mismo replanteando las catas, fotografiando las fotos de inicio, bueno, se hacen todas las fotos del seguimiento. Aquí se deja un pequeño testigo para que en la foto final se vean todas las capas de cada sondeo. Bueno, aquí estamos comenzando a retirar la capa C1, la primera de todas, o sea, la primera a la vista, quiero decir, que es la más moderna, obviamente, ¿no? Que era una capa de encalado. Bueno, aquí vemos una fase intermedia de ese proceso. Vemos cuál es el proceso, ¿no? Pues con mucho cuidado se van retirando capa por capa, se va documentando una tras otra y se va haciendo un registro. Aquí, por ejemplo, tenemos la capa que se dio en denominar C3, que bueno, pues era un revestimiento de yeso que fue piqueteado muy recientemente para poder aplicar la última capa que había, la más moderna, que era la C1, ¿no?
para garantizar el agarre de ambas capas, ¿no? Y aquí en esta última imagen podemos ver este resumen de capas, bueno, de más antigua a más moderna. Aquí vemos la que hemos denominado C5, detrás de ella hay una más antigua aún, que es el encalado directo de la fábrica de piedra de la ermita, como luego veremos. Luego se aplicó en un determinado momento de la historia del edificio un revestimiento de yeso pardo, un revestimiento continuo de muy buen acabado, muy liso, que fue inmediatamente encalado. A ese encalado corresponde el paquete que hemos denominado C4, que son 4 capas sucesivas de encalado a lo largo de los años, ¿no?, de la renovación del interior del edificio. Sobre él se aplicó después una nueva capa de yeso pardo, muy fina, de apenas milímetros de espesor, que en un primer momento estuvo pintada de color pardo, luego se pintó de color salmón, que es lo que vemos marcado con C2, y ya sobre eso, por último, y previo picado de C3, se aplicó una última capa de yeso en 2 tandas, una capa de base un poquito más vasta y una capa de acabado un poquito más fina, que era la que estaba encalada y bueno, la que ofrecía el aspecto antes del inicio de la obra. En esta capa estaban embebidos los tubos de la luz, para que se hagan una idea de la cronología que tienen, ¿no? Bueno, pues aquí vemos una imagen de la distribución de los sondeos estratégicamente en todo el perímetro del edificio para garantizar la mayor cobertura posible, ¿no? Finalmente, aquí bueno, tenemos el sondeo 1, el 2, el 3, el 4, y este sería el 5 en la pared norte, el 6 también, y por último el 7 en la pared oeste. Finalmente no se detectaron restos de pinturas, no había revestimientos con valor de patrimonio suficiente como para ser conservados. De hecho, todos ellos estaban bastante desprendidos de su soporte, con lo cual era recomendable eliminarlos para poder reponerlos. Y bueno, lo que sí conseguimos con esta fase previa fue conocer la historia de los revestimientos del edificio. Se me ha olvidado comentar que en las capas C4 y C3, ¿las recuerdan? C5 y C4, la del primer revestimiento de yeso con tan buen acabado y sus encalados, estaban repletas de churretones de barro. Eso indica que ya de antiguo el edificio sufrió serios problemas en cubierta por filtración de aguas pluviales e incluso puede que llegase a estar durante algún tiempo descubierto, o sea, sin tejado, ¿no? Bueno, pues finalmente lo primero que hicimos obviamente fue eliminar el cemento Portland. Como ven, se utilizaron máquina herramienta, porque bueno, pues estaba muy duro, pero se hizo, como ven, incidiendo en paralelo al plano de fachada para evitar, en todo caso, que esta labor produjese daños en las fábricas históricas, ¿no? Aquí también tenemos una siguiente fase en la que se están eliminando los revestimientos ya más antiguos, los de yeso. Ya ven el empotramiento de los tubos de la luz que comentábamos antes. Y bueno, el resultado final de esa primera fase de eliminación de revestimientos es este. Este es el estado inicial y esta es la misma imagen ya una vez eliminados los revestimientos. Esto puso al descubierto el aparejo original del edificio, que adecuadamente estudiado pues nos ha permitido reforzar, o bueno, digamos que es coherente con la hipótesis de que este edificio fue construido en el siglo XIII. Es un aparejo que entra dentro de lo que se ha dado en llamar aparejo toledano. Son estos mampuestos con buenas caras vistas de un tamaño notable, que están profusamente encintados en las juntas horizontales, en los tendeles, aunque bueno, muchas de los encintados no son continuos, pero con la clasificación que hicieron en su momento Juan Manuel Rojas y Ramón Villa de aparejos toledanos, pues este aparejo es coherente con esa cronología del siglo XIII que apuntamos, ¿no? Bueno, lo mismo con la fachada, con la pared norte, el antes y el después de la retirada de los revestimientos, ¿no? Aquí algunos detalles. Fíjense cómo en las piedras más grandes se ven claramente los restos de cal, de un encalado. Esto es una prueba fehaciente de que en un primer momento el edificio no estuvo revestido, o sea, no tuvo enlucidos de yeso. En un primer momento tenía el aparejo desnudo y encalado. Este dato, que es determinante para la historia del edificio, también resultó determinante para los criterios de intervención, porque si no hubiéramos podido demostrar esto,
la solución, digamos, correcta hubiese sido reponer los enlucidos, es decir, volver a enfoscar las paredes. Sin embargo, esto nos dio el argumento para, como criterio de intervención, dejar las paredes sin revestir, tal como habían estado en origen, en el primer momento de la historia del edificio. Esto, además de respetar, digamos, la realidad histórica del edificio, nos facilita la transpirabilidad natural de las fábricas frente al problema de humedad capilar que presentaban. Nos permiten además mantener a la vista un dato esencial de la historia del edificio, o sea, de la configuración del edificio, como es su aparejo, su naturaleza constructiva, y además es más barato. O sea, nos ahorramos la parte de enlucido, ¿no? Bueno, aquí vemos detalles de esos encintados de aparejo toledano que podríamos atribuir al siglo XIII, también en el muro oriental. Y este ya es el mismo aparejo, pero una vez rejuntado. Lo que se hizo fue un rejuntado rehundido para no empastar las fábricas históricas. Se hizo con un mortero mixto o bastardo, se llama, es decir, es un mortero de cal y arena que añade una pequeña proporción de cemento blanco que permite dar mayor resistencia al mortero de cal, sin evitar por ello la transpirabilidad natural y la flexibilidad natural que requieren este tipo de rejuntados, ¿no? Bueno, otro detalle de los acabados de este rejuntado rehundido, y bueno, aquí los productos que se emplearon, cal hidráulica y cemento blanco. En cuanto a la hornacina principal, bueno, pues este era su aspecto inicial. Bueno, pues bien, tiene tal vez unos colores un poquito inapropiados, o bueno, eso ya va en gustos. Este es el resultado, o sea, la misma hornacina, una vez eliminados los revestimientos de la pared oriental del edificio, y nos permite ver con toda claridad cómo la hornacina rompe la fábrica histórica. Es decir, esta hornacina no pertenece al diseño original del edificio, sino que fue abierta a posteriori, fue añadida en un momento posterior de la historia del edificio. Por la relación que mantiene con la secuencia de enlucidos que hemos documentado anteriormente, podríamos suponer razonablemente que fue construida hacia 1870, con motivo del regreso de la imagen policromada de Nuestra Señora de los Mártires, en este caso al santuario, pero en este caso concreto al cuarto de los mártires, ¿no? Cuando fue recuperada de las ruinas del convento de la Asunción de Almagro. Además, bueno, las molduras, en fin, ahora vamos a ver. Bueno, este es el aspecto de la hornacina una vez completada su restauración, pero antes de recibir el acabado final de pintura. Como ven, se eliminaron cuidadosamente todas las capas de pintura que tenía, que eran también muy recientes y no tenían valor de patrimonio, y lo que sí pudimos hacer, bueno, es devolverle un poco el aspecto que pudo haber tenido en 1870 o en algún momento próximo, con ese fondo blanco y los perfiles de las molduras, algunos de ellos pintados en oro, ¿no? en color oro. Aquí vemos un detalle del proceso de restauración. Vemos cómo las molduras son prefabricadas de yeso. No es un prefabricado industrial, obviamente, pero bueno, ya nos da un poquito idea de la modernidad del asunto. Además, cómo está rectificado, ¿ven? Como el prefabricado llega más abajo que lo que luego fue la geometría de la propia hornacina, ¿no? Porque le hicieron aquí este remate. Bueno, ven cómo está muy deteriorada la base por esta humedad capilar que sigue afectando al edificio. Aquí tenemos a los restauradores pues eliminando estos materiales totalmente sueltos que no se podían conservar, y aquí en el proceso de reposición ven cómo se coloca esa regla para colocar un despiece de ladrillo a sardinel con ladrillo viejo para esta restauración de la base de la hornacina. Aquí ven cómo avanzan los trabajos, bueno, ya repasando los detalles de las molduras. Y bueno, aquí en este par de fotos sí que podemos apreciar, no sé si se ve muy bien con la... Pero bueno, los restos de pintura dorada y los restos de pintura blanca que había debajo de... Aquí lo ven, pintura dorada, que nos han permitido recomponer, digamos, el esquema decorativo inicial, ¿no? Y bueno, pues ya a modo de resumen, este es el estado original, esto ya es restaurado pero antes de la pintura, aquí la tenemos pintada con el mármol
puesto y se ha puesto un metacrilato con esta representación fotográfica de la imagen de Nuestra Señora de los Mártires, bueno, pues intentando recrear un poco ese momento de la historia del edificio en el cual albergó esa imagen entre más o menos 1870 hasta 1936, ¿no? Bien, detalles del antes y el después de este tratamiento, ¿no? Como ven, es un tratamiento muy delicado, ¿no? muy respetuoso con las formas y un tratamiento de mínima intervención, en cualquier caso. En la pared sur aparecieron, bajo los enlucidos, unas hornacinas, cuya historia vamos a resumir. Ven, esta es la imagen frontal de esas hornacinas en el momento de aparecer. Estaban tapadas por este mortero de cemento Portland. Y podemos ver aquí una que está tapada con fábrica de mampostería y yeso pardo. Esta otra estaba tapada con ladrillo hueco, o sea que había estado visible hasta fechas muy recientes, ¿no? De hecho, tiene las pinturas propias de las fases más modernas del interior del edificio, de pintura del interior del edificio. Bueno, pues simplemente, aquí ven el contorno por donde va los límites de la hornacina que está tapiada. Aquí vemos el proceso de eliminación de ese tapiado y aquí vemos el resultado final antes de la consolidación. El estudio de estas hornacinas nos permitió determinar que la hornacina de la derecha forma parte del diseño original del edificio. O sea, podría ser del siglo XIII. Estas hornacinas han visto que están muy cerca de la cabecera, probablemente daban servicio al culto, ¿no? ¿Y por qué pensamos que forma parte del diseño original del edificio, la de la derecha? Porque esa pieza de ahí es un dintel de un solo bloque que está perfectamente integrado en la fábrica original. O sea, no hay una rotura de la fábrica original para empotrar luego un dintel, ¿no? Como se ve también con los laterales de la propia hornacina. En cambio, la hornacina... La hornacina de la izquierda sí que rompe la fábrica original del edificio. Entonces, en atención a su posición estratigráfica diferente dentro del muro y a la naturaleza diferente de sus respectivos tapiados, uno mucho más antiguo que el otro, podemos suponer que la hornacina original del siglo XIII, en un momento determinado, bastante reciente de la historia del edificio, fue tapiada y sustituida en sus funciones por la de la izquierda, más pequeñita. Y esta ya por último, a finales del siglo XX o incluso principios del siglo XXI, ya fue tabicada por completo y olvidada, ¿no? Aquí tenemos alguna imagen del proceso de consolidación de estas hornacinas. También acudimos al criterio de mínima intervención. Respetamos todos los restos originales y lo único que se hizo fue añadir un poquito de yeso para sujetar las líneas de fractura de los revestimientos originales y devolverle una parte de la geometría perdida, ¿no?, para este resultado final. Bueno, en la pared oeste apareció una puerta tapiada. Ya sabíamos que estaba, no porque fuéramos adivinos, sino porque en 2008, cuando se picaron la mayor parte de los enlucidos del interior del edificio, tuvimos ocasión de acceder a la obra y hacer esta foto. Esta foto no es del cuarto de los mártires, sino de la habitación que tiene justo al oeste, o sea, la habitación de la esquina suroeste del santuario. Vimos que había una puerta tapiada. Se ven ahí los límites de la puerta, ¿verdad? Pero además el tapiado, después, en el tapiado se había construido teniendo un ventanuco, una pequeña ventana de iluminación o de transpiración, ¿no? Ya sabíamos que estaba desde 2008. Lo que pasa es que, en aquel momento, simplemente en aquella obra se pusieron enlucidos nuevos y ya está. Entonces, cuando hicimos el picado de la pared oeste del cuarto de los mártires, estábamos alerta. Y efectivamente, en ese proceso ya aparecieron, fíjate, el ventanuco se escapó por poquito del sondeo número 7, pero aquí tenemos el mismo que hemos visto del otro lado y también, claramente, la línea de la jamba norte de este vano tapiado, ¿no? Una vez que se completó la retirada de estos enlucidos, pudimos ver la estructura completa de esa puerta tapiada. Vemos que tiene claramente el vano. El vano también forma parte del diseño original del edificio, porque ven que las jambas
están integradas en la fábrica original, forman parte de esa fábrica original. Los entintados de ladrillo tienen continuidad, etc. Tal vez lo que no forme parte, y esto no lo puedo asegurar, pero podría no formar parte de ese diseño original del edificio, es el cargadero. Esa viga de madera, esa viga tiene 2,80 metros de largo por una sección de 22 centímetros de lado, es de encina, y bueno, tal vez pudo ser añadida a posteriori en alguna reforma de esta puerta posterior al siglo XIII. Y bueno, en el momento en el que se tapia la puerta, no se tapia del todo, es decir, se tapia como puerta, pero siguen dejando una pequeña entrada de luz mediante este ventanuco con derrame que también habíamos visto del otro lado, ¿no? Un detalle de esta viga de armado del dintel, un detalle más próximo también del ventanuco, que es claramente coetáneo del tapiado, porque bueno, tiene ese cargadero también empotrado ahí. Aquí vemos los trabajos de limpieza. Se está quitando restos de cemento que se habían aplicado, porque el ventanuco estuvo abierto hasta fechas bastante recientes. Como ven, está pintado de color mostaza, que es una de las pinturas más recientes que habíamos documentado en la secuencia de los sondeos previos, ¿no? El detalle una vez consolidado, igual que en las hornacinas, mínima intervención, se respeta todo lo que está sano, y lo único que con el yeso, bueno, pues se le recupera la geometría original. Y aquí ya, una vez colocado el metacrilato, que tapa un poquito esa parte más fea del tabicado del otro lado, que bueno, pues tal vez algún día se pueda recuperar. Bueno, si la puerta que hemos visto tapiada forma parte del diseño original del edificio, está a los pies, tiene toda la lógica del mundo desde el punto de vista del culto, ¿no? Bueno, pues debemos sospechar que esta puerta es posterior. O sea, que se abre cuando se tapia la puerta del oeste. Esta es la puerta norte, la puerta actual. Pues en origen el edificio tuvo solo una puerta, la del oeste, y en un momento determinado se tapia esa puerta y se abre esta al norte. ¿Cuándo pudo hacerse eso? Pues no lo sabemos. Pero bueno, una hipótesis razonable es tal vez en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se añade la actual crujía occidental del santuario, que es donde está el salón de actos, el salón de celebraciones, que bueno, claro, esa nueva habitación, digamos, bloquea el acceso directo a la ermita desde el exterior, ¿no? Entonces, pues tapian la puerta y la abren por el norte, hacia el patio. Bueno, pues este es el aspecto original, tanto al exterior como al interior, de esa puerta norte, que, como digo, fue abierta probablemente en la segunda mitad del siglo XIX. Durante el trabajo de picado de los enlucidos, bueno, pues descubrimos que la puerta había sido más ancha de lo que era en ese momento, ¿no? Porque, como pueden ver aquí, bueno, a ver, lo vamos a marcar ahí, hay una capa muy generosa de recrecimiento de ambas jambas, de casi 10 centímetros por cada lado. Es decir, la puerta en origen era 20 centímetros más ancha de lo que había llegado hasta nosotros, hasta el momento del inicio de la obra. Y esto seguramente se debe a que la puerta que había en ese momento, cuando fueron a colocarla, pues era una puerta reutilizada de cualquier otro sitio y era más pequeña que el hueco. Entonces, bueno, pues en lugar de hacer una puerta nueva, pues estrecharon el hueco. Lo mismo pasa con el dintel. Ven aquí muy claramente cómo hay un dintel original y luego es bajado mediante la construcción de este bloque de yeso y cascotes, que lo que hace es rebajar la altura original del dintel, ¿no? Bueno, pues durante la obra lo que hicimos fue, lógicamente, recuperar la geometría original de ese vano. Eliminamos el recrecimiento del dintel y descubrimos detrás el dintel original de esa puerta, ¿no? Con esa especie de cuarto de bocel, esa curvatura que tiene, tan característica, ¿no? Aquí, en este detalle, se ve muy claramente lo que hemos comentado antes del estrechamiento de la puerta. La anchura de la puerta original es esta, no esta, ¿no? Y lo mismo en la otra esquina. Bueno, pues lo teníamos fácil. Marcamos la traza original de las jambas. Hay que decir que habían sido reconstruidas a finales del siglo XX con esta obra de bastante mala ejecución, con cemento. Esto es cemento coloreado, es cemento Portland. Bueno, pues se ve que estaba deteriorado y se hizo esta reparación. Entonces, bueno, lo que se hizo fue cortar con radial por la traza teórica de ambas jambas,
eliminar el sobrante, que no tenía, por supuesto, ningún valor de patrimonio, y dejar la puerta en su anchura original preparada ya para su remate final. Vemos en detalle cómo el corte de radial deja 1 centímetro libre para acoger el yeso nuevo que hay que darle, ¿no? Como ven, hemos recuperado al centímetro, ¿no? la geometría original de la puerta. Y aquí vemos la secuencia. Estado original, con esa reparación de mala calidad. El estado después de desmontado todo lo que le sobra. Y el acabado final, donde, como ven, criterio de mínima intervención, no se ha tocado para nada el yeso original del dintel. Y con respecto al escalón también verán una pequeña diferencia. Este escalón era de cemento y cascotes de, ladrillo hueco y demás, y se ha sustituido por un escalón, a nuestro modo de entender, más apropiado, de monolítico de piedra caliza local. Este es el escalón original y este es el resultado de su sustitución. Bien, esta es la misma puerta, pero vista desde dentro, antes, a la izquierda, y después de la intervención. En cuanto a la intervención en la estructura de cubierta, ya hemos visto antes esta imagen, como bueno, pues, el estado de desequilibrio de la estructura era muy preocupante. Es más, la eliminación de los revestimientos permitió poner al descubierto el durmiente original. El durmiente es la pieza de madera que está empotrada en la parte superior del muro y que recibe las cargas de los pares y los tirantes para repartirlas, para que no se concentren en puntos concretos, ¿no? Bueno, pues este durmiente había dejado de trabajar porque está totalmente podrido por las filtraciones de humedad de cubierta y por los xilófagos. Aquí vemos un detalle constructivo interesante de esas piezas, de esos durmientes, con un ensamble a media madera. Tampoco eran muy antiguos, ya hemos visto que la estructura de cubierta tuvo problemas, de hecho el edificio pudo estar destejado en alguna fase de su historia no muy lejana en el tiempo, y bueno, pues estas maderas tampoco eran especialmente antiguas. Aquí vemos un espadín que en cierto modo hace las funciones de cuadral para unir los durmientes contiguos en una esquina para dar más solidez a la cubierta. Y bueno, pues estos hubo que sustituirlos, no quedaba otra. Entonces se repusieron por otros de las mismas dimensiones, en este caso madera de pino. El único que no se sustituyó fue el durmiente de la pared oriental, porque aunque estaba en mal estado, este no trabaja. Como ven, no recibe los pesos porque no hay parte, aquí no apoyan pares ni tirantes, ¿no? Con lo cual, bueno, pues decidimos dejarlo en su sitio, taparlo con el nuevo revestimiento y ya está. Como ven, aquí se repusieron los durmientes norte y sur y los tirantes de las dos cerchas más orientales, que estaban podridos y atacados por los xilófagos. Criterio de mínima intervención, una vez más, ¿no? Solo se sustituyen las piezas que no son recuperables. Aquí vemos los trabajos de sustitución del tirante y del durmiente de una de estas cerchas. Vemos estos trabajos, como planteaban su dificultad, porque, como ven, todo ello se hizo sin desmontar la cubierta, que en un momento, en el proyecto original estaba contemplada esa posibilidad, pero en el momento en el que vimos que no era imprescindible, pues no se hizo. Primero, por una cuestión de costes, y segundo, por una cuestión de conservación del patrimonio. Criterio de mínima intervención. Bueno, pues aquí ya ven, una vez terminada esa reparación, aplicando los enlucidos para recibir el nuevo durmiente. Estos son esos dos tirantes sustituidos con los durmientes, que luego han sido pintados para este resultado final. Son estos tirantes. Como ven, la integración de la intervención es plena, ¿no? en la estructura original del edificio. Bien, con respecto a la reparación del pavimento, ya me queda poco. Ya hemos visto lo inadecuado de este pavimento, era necesario eliminarlo porque estaba contribuyendo de una manera muy determinante al problema de las humedades capilares. Es un pavimento que no transpira y, por lo tanto, las humedades capilares escapan por el único sitio por el que pueden hacerlo, que son los muros de la fábrica histórica de la ermita. Bueno, demolición del pavimento. Este pavimento había sido colocado en 2011. Se ve claramente cómo está colocado sobre bardos de ladrillo hueco, sobre unas guías, unas maestras de ladrillo perforado. Tiene encima una capa de compresión de cemento Portland, que es la que impide transpirar el subsuelo. Por cierto, el diseño
no es malo, porque este pavimento dejaba una cámara de aire aquí debajo. Esa cámara de aire tiene la misión de evacuar las humedades capilares. Pero claro, si le ponemos encima una capa de compresión de cemento Portland, anulamos el efecto de la cámara de aire, con lo cual no avanzamos, ¿no? Bueno, imágenes del proceso de demolición y de retirada de escombros de este pavimento, claramente inadecuado. ¿Y debajo qué sale? Pues un pavimento de yeso, bien maestreado, bien acabado. Como ven, está roto por las fosas que se hicieron en 2011 para meter las maestras de apoyo del pavimento demolido. Pero, bueno, es un pavimento de yeso pardo, no podemos fecharlo, pero, bueno, si queremos plantear una hipótesis razonable, podemos recordar la visita de 1634, donde los visitadores de la orden piden o ordenan a los responsables del santuario que emparejen el suelo holladero que está desemparejado, ¿no? Bueno, pues quién sabe si este que tenemos aquí a la vista pudiera ser el suelo resultante de la reforma de 1634. Es una hipótesis razonable. Otra perspectiva de ese mismo pavimento, que lo que hicimos fue limpiarlo escrupulosamente, con criterio arqueológico, documentarlo en su estado original, en su estado actual, digamos, y protegerlo, sin más, ¿no? También pueden ver que no hay indicios de fosas de enterramiento. Es cierto, o sea, no lo podemos descartar por completo, dado que no hemos levantado el suelo de yeso, pero bueno, también la noticia de 1634 nos dice que el cementerio está alrededor de los edificios, no dentro de ellos. Un detalle de ese mismo pavimento de yeso en el umbral de la puerta. Aquí tenemos cómo se protege este pavimento de yeso con esta grava volcánica transpirable. El objetivo de esto no solamente es proteger el original, sino garantizar la transpirabilidad y, por lo tanto, la eliminación de las humedades capilares. Una vez terminada esa protección, se colocan estas reglas porque, digamos, la losa de cemento que va a soportar el nuevo pavimento, aparte de tener mezcla de cal para la transpirabilidad, no queremos que llegue hasta los muros históricos. Vamos a dejar una franja de 10 centímetros sin losa para favorecer la transpirabilidad y para también favorecer la separación visual de lo nuevo respecto a la fábrica histórica, ¿no? Aquí se están colocando esas maestras, luego se hace el vertido del mortero, se compró una baldosa cuadrada de producción artesanal, hecha a mano, de barro cocido, transpirable y de aspecto rústico. Esta procede en concreto de Santa Cruz de Mudela. Se decidió, porque bueno, pues, estimamos que era una calidad estética adecuada al interior del edificio. Aquí vemos la fase de colocación sobre esa solera de mortero bastardo. Vemos cómo va avanzando la colocación de la solera. Aquí vemos en el extremo oriental del edificio cómo ya estaba previsto el hueco para colocar la cápsula del tiempo de la que nos habló antes José Antonio, que quedó preparado desde el inicio. Aquí, como ven, ya está terminado de colocar el suelo antes de echar el rejuntado y demás, y el barnizado, pero para que, digamos, la cápsula del tiempo no causase ningún tipo de distorsión en la geometría del pavimento, ven que se pusieron incluso las 4 baldosas superpuestas que luego estarán ocupadas por el hueco de la cápsula. Aquí vemos la aplicación de este barniz protector, es un tapaporos para evitar que las baldosas se manchen en exceso, lo cual no impide la transpirabilidad de la baldosa. Y ven aquí como ya estos huecos, estos canales perimetrales se han rellenado con gravas transpirables y además se ha aprovechado para meter por ahí la instalación eléctrica. Esta solución la hemos empleado en muchas otras restauraciones, es muy usual. Si visitan edificios históricos verán que es muy, muy común. Aquí tienen el pavimento acabado, ¿no? Ya hemos dicho, esto comporta múltiples ventajas. Primero, la separación visual de la restauración con respecto al original. Segundo, la transpirabilidad de la humedad capilar. Y tercero, que si necesitamos renovar la instalación eléctrica no hay que romper baldosas. Van todos los cables debajo de la grava. Y además, gracias a esos canales,
hemos podido absorber los descuadres de la planta del edificio. De tal manera que, como ven, no ha habido que cortar ni una sola baldosa. Están todas enteras, ¿no? Bueno, aquí la losa que se colocó en el lugar donde va a ir la cápsula del tiempo. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Que es esta. Como ven, perfectamente integrada en el pavimento. También se han colocado algunos elementos suntuarios, como esta lámpara que recrea una noticia de las fuentes escritas que nos habla de que la imagen de Nuestra Señora de los Mártires, tanto cuando estuvo aquí como cuando estuvo en Calatrava la Nueva, pues estuvo permanentemente iluminada por una lámpara de aceite, ¿no? Bueno, pues en recuerdo de esa tradición y de esa noticia de las fuentes escritas, pues se ha colocado esta lámpara. Y bueno, en cuanto a la intervención en la fachada norte, que inicialmente no estaba definida en proyecto, bueno, este es el estado original, como ven, también de deterioro, con revestimientos de cemento, de yeso. Aquí tenemos un llagueado recortado en fresco y en resalte, lo que, bueno, a veces llamamos llagueados en piel de leopardo y tal, que están en fábricas históricas, ¿eh? En Calatrava la Vieja los tenemos fechados a mediados del siglo XII, pero no es el caso. Esto es un llagueado en resalte de yeso bastante moderno en términos históricos. También es muy evidente que en origen este llagueado no existía, sino que la fachada estaba simplemente encalada. Ven todas las piedras pues eso, manchadas con la cal del encalado que tuvo en origen, igual que el interior. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de estos llagueado en resalte, y aquí, bueno, hay un detalle a mí me resultó gracioso, ¿no? Esto aquí, evidentemente, para hacer este llagueado han utilizado un molde que yo no sé qué es, pero parece una raqueta de ping-pong, ¿no? Ahí tienen el detalle curioso, ¿no? Bueno, una vez eliminados este rejuntado sin valor histórico, bueno, pues se adoptó el mismo criterio que al interior. Si los datos de la arqueología nos demuestran que estas fachadas desde su mismo origen fueron desnudas, o sea, no estuvieron revestidas, sino simplemente encaladas, bueno, pues hemos decidido mantener ese tratamiento original, y lo que se ha hecho ha sido aplicar un rejuntado rehundido con morteros transpirables, igual que el del interior. Aquí ven el proceso de ese trabajo en distintas fases, con mucha limpieza, con mucho cuidado. Y ya, bueno, para terminar, muy rápidamente vamos a exponer pares fotográficos que ilustran el proceso de recuperación o de restauración del edificio. La fachada norte, antes y después. En la parte oriental del edificio, antes, durante y después. La parte oeste, antes, durante y después. Aquí, dado que el tapiado tenía poco interés histórico y nos pareció necesario evidenciar la existencia de esa puerta, es decir, hacerla legible, más legible, y dado que teníamos que recibir los bordes del ventanuco para que no quedaran expuestos y se deteriorasen, tomamos la decisión de revestirlo de nuevo, solamente el bloque del tapiado, como digo, para garantizar esa legibilidad. O sea, es evidente que ahí hay una puerta tapiada y, bueno, en cierto modo no deja de ser una opción que puede ser provisional, es decir, en un momento determinado y con los permisos convenientes se podría llegar incluso a plantear la posibilidad de reabrir esta puerta, o no. La pared sur, al interior, antes de la intervención, durante y después. Lo mismo con la fachada norte, la pared norte, antes, durante y después. Y el pavimento en su estado inicial y en su estado actual. En la cubierta las variaciones son prácticamente inapreciables, porque lo único que se ha hecho ha sido reponer los durmientes y, bueno, esos tirantes que estaban deteriorados, pero bueno, en cualquier caso, antes, durante y después. Y bueno, por mi parte nada más, simplemente, bueno, mi intención era mostrar cuál ha sido el proceso de recuperación del edificio
guiado desde criterios de conservación de patrimonio, con los criterios de intervención definidos con arreglo a la ley y con criterio arqueológico. Nada más, muchas gracias.